Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un suéter que el mismo puede ser unisex. Puede ser tanto para varoncitos como para niñas y como para adultos también, porque el ir cambiando las medidas del mismo podemos hacerlo para grande o para la talla que querramos realmente. Simplemente vamos a hacer una pequeña división y una pequeña resta para poder conformar lo que sería el canesú para darle forma a nuestro suéter. Aquí les dejo las medidas exactas de cómo se tejió este suéter en este modelo de patrón, que es mío. O sea, yo lo resolví, busqué la mejor forma, hice todo el proceso, hice todo el paso a paso, y aquí en este esquema de patrón tenemos las maneras de cómo tejer las vueltas y centímetros. Tenemos, por ejemplo, 38 centímetros de escote para una talla entre 4 y 6 años, el cual al hacer tantas cantidad de cadenas al aire me da los 38 centímetros, me da 78 cadenas iniciales, las cuales las dividí en las 5 partes que serían cuello, delantera, espaldas y sisas, ¿sí? Me reservo esa mitad, esa quinta parte, y divido también esta medida entre 2 para poder sacar la delantera o la espalda. Y a esta medida le resto los hombros y entonces tengo delantera y espalda exactamente igual y los hombros también. Este número dividido entre 5 y este número dividido entre 2. El que está dividido entre 2 le vamos a quitar lo que está dividido entre 5 y nos va a dar esto. Y nos va a dar esto. Esto sería el canesú. 38 centímetros de escote para este talle y para otro talle medimos otro modelo con un talle X, por ejemplo, para 6 años, para 7, para 12, 25, 30, 50, 60, bebé, lo que querramos. Tenemos un canesú con una altura total de 11 centímetros, en total 11 vueltas. El cuerpo del pullover o buzo, suéter, 21 centímetros, 17 vueltas. El largo de manga son 23 centímetros, 17 vueltas, más 2 centímetros de puño. 2 centímetros de puño para la pretina de la cintura o caderín y 2 centímetros también en el cuello o en el escote. Eso sería todo para hacer esta talla. Ahora les voy a enseñar cómo hacer una medición para calcular un talle. Cualquier duda siempre me lo dejan en comentarios y cualquier duda también siempre lo van a encontrar en la referencia de lo que es la cajita de descripción del video. Yo ahí voy a dejar cuánta lana, qué tipo de aguja, en fin, siempre voy a dejar algún detalle. Yo me manejo de esta manera, yo compro las prendas, voy a los fabricantes, compro las prendas y me guío por ellos, porque todo lo que veo en internet, sinceramente, a mí me da dolor de cabeza, o no doy con algo bueno, o me da dolor de cabeza, les voy a decir la verdad. Entonces yo tengo que invertir y comprar prendas para diferentes edades para poder sacar realmente el talle, porque los fabricantes no mienten, porque los fabricantes necesitan vestir a las diferentes edades, entonces necesitan que las personas vayan y le compren. Pero en internet se vende mucho humo. Entonces yo me compro la prenda para mostrarles bien cómo medir. Por ejemplo, pongo el centímetro así y voy recorriendo todo el escote de la prenda lo más parejito posible, ¿sí? Voy así con el centímetro toda la vuelta y mido, y acá me da 36 centímetros. En realidad son 34. Son 34 centímetros que yo medí, lo que pasa que yo estoy en una mala posición ahora. Otra de las maneras para hacer esto sería, por ejemplo, a ver un segundo, hacemos así. Agarramos una lana cualquiera,
un hilo, lo pasamos todo por alrededor con mucha paciencia, ¿sí? Sin estirar nada. Tiene que quedar exacto. Así. Yo les muestro cómo yo lo hago. Y aquí llegué. Sí. Y entonces ahí sería esa mi medida. Y entonces yo esto lo mido con el centímetro. Y yo ya sé cuánto me mide y cuántas cadenas voy a poner. O sea, voy a empezar a tejer cadena tras cadena, tras cadena, hasta llegar a la medida de la piolita esta. Así que ya saben, hay dos maneras de medir un escote, ya sea con centímetro o con la piolita, para generar una medida. Yo me hice un pequeño esquema y yo me adelanté a las medidas. Entonces, tenemos para recién nacido un escote de 34 centímetros, ¿sí? Los 34 centímetros me dan 68 cadenas. 68 cadenas, perdón que escribí con lápiz, no sé si se ve bien. Tenemos 14 de hombro y 20 de espalda y 20 de delantera, ¿sí? Este número 68 lo dividimos entre 5 y nos va a dar el hombro. Y este número lo dividimos entre 2 y nos va a dar la delantera, ¿sí? Entonces el número que tenemos acá, que es 14, se lo vamos a restar a la mitad que tenemos acá y nos va a dar 20. Esa es la cuenta que tenemos que hacer. Después nosotros hacemos un esquema en nuestro papel o libreta de apuntes. A mí me gusta anotar todo. Canesú, largo de cuerpo, manga y puño. Y a medida que vamos tejiendo vamos a ir anotando. Y más si son abuelas o mamis o tías y madrinas o clientas, o sea, tejedoras, tejedores que tienen clientas, y esos niños van creciendo, ya saben el nombre del niño. Por ejemplo, la mía es Romina, ¿sí? Entonces ya saben mes de mayo, por ejemplo, y ya saben las medidas del mes de mayo. Ya en julio empiezan a tejer otra cosa y ya tienen un referente, le agregan 1 o 2 centímetros, más de eso no va a ser, y así sucesivamente. Y vamos a comenzar la tarea de esta manera. El modelo terminado, gasté 120 gramos de lana, 120 gramos de lana, que está todo, lo van a ver todo en el video tutorial en la cajita de descripción. Bueno, la lana es una lana con acrílico, el que está hecho en el tutorial, y esta es simplemente una lana de bebé de color rojo también. Un ganchillo número 3 y le tejí con un ganchillo número 2 y quedó bien suelto, bien lindo y bien armonioso. Y comenzamos. Colocamos nuestra lazada en la aguja, la retorcemos y pasamos el eslaboncito y ahí tenemos nuestra primera cadena de seguro. Y mi cuentita en mi talle para mi bebé me da 68 cadenas. Y comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta tener 68 o la medida que ustedes necesiten. Bueno, antes de continuar con las cadenas de inicio, por si no se entendió la división acá, dividimos primero los 68 cadenas que tenemos para hacer el escote, ¿sí?, entre 5. Y nos da 13,6, pero lo redondeamos en 14, porque así no estamos pensando en las milésimas y haciéndonos problemas. Después el mismo número lo dividimos entre 2 para sacar espalda y delantera y nos da 34, ¿sí? Y la tercera cuenta es una resta. Los 34, que es la espalda y la delantera, le restamos los 14 del hombro y nos da 20. Entonces la delantera y la espalda nos quedan en 20 y el hombro en 14, ¿sí? Tenemos 14, 14, 20 y 20. Esa es la cuentita para hacer nuestro canesú, en este caso para un suéter. También sirve para un vestido o una blusa.
Bueno, yo continúo. Tengo mis 68 cadenas acá, ¿sí? Y las enderezo bien y voy acá a la primera, el primer eslaboncito ahí, y vamos a hacer un punto pasado o deslizado y levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer el hombro. Entonces son 14 puntos que tenemos que hacer. A su vez vamos a ir escondiendo la piolita de inicio. Y vamos a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí tenemos nuestra primera manguita u hombro. Después del número 14 van 2 cadenas de separación. Y en el punto que sigue, acá inmediatamente, vamos a hacer delantera o espalda. Es lo mismo una parte o la otra, tejer aquí, no pasa nada. Y después se van a dar cuenta por qué. Ahora hacemos 20 puntos. 1, 2, bueno, me metí en el mismo lugar. 2, a ver. 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a 20. Después de los 20, 2 cadenas y en el punto que sigue hacemos nuevamente la sisa o el hombro que teníamos 14. Y en el modelo grande, tenemos 16 y delantera y espalda 23. Este es un modelo pequeñito y la lana es mucho más finita. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 2 cadenas al aire y esto que nos queda acá son los 20 puntos de la espalda o delantera. Entonces, en el punto que sigue, hacemos los 20 puntos. Fíjense en que en este tutorial estamos tejiendo 2 talles a la vez. Pueden elegir de 4 a 6 años o el de bebé. Igual, siempre dejo todo en la cajita de descripción
cómo son las medidas para que no se mareen. Siempre recomiendo que tomen nota porque es muy importante anotar o mirar de nuevo el video y escuchar todo lo que dice esta humilde servidora. Así hasta llegar al final de nuestra labor. Terminamos los 20 y antes de cerrar tenemos que hacer las 2 cadenas de separación. Contamos la tercera cadena con un punto pasado. En esta y en todas las vueltas, antes de girar el tejido, vamos a levantar 1, 2, 3. ¿Por qué vamos a girar? Les voy a enseñar a hacer un tips para aquellas personas que son primerizas y que tienen mucha ansiedad al tejer y, por ejemplo, tejen acá en el hueco, después acá en el hueco, acá, después tejen en todos los puntos, después en un hueco y después tienen una sumatoria de puntos de más o un montón de puntos de menos. Entonces, para esas personas, giramos el tejido y van a ver los agujeritos perfectamente. Del lado del derecho, donde veníamos, no se ven, pero del lado de atrás se ven perfectos los agujeritos. Estos agujeritos que tenemos acá no se ve bien. Entonces a veces se entra y otras veces nos metemos acá y otra acá y otra acá. Y cuando hacemos en uno y en el otro, es ahí que se hacen aumentos o se restan. Por eso estamos del lado del derecho, giramos, primero levantamos 3 cadenas, giramos y vamos a tejer en los agujeritos. Y no va a tener ni derecho ni revés la prenda, va a ser divina, van a ver. Nos toca agujerito acá de las cadenas y aquí dentro va un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Este triangulito se va a repetir hasta que terminemos de hacer nuestro canesú. Después vamos a tejer todos los puntos que veamos, o sea, los orificios, uno por cada uno, hasta llegar al aumento. Así. Así hasta llegar al aumento. Miren qué fácil y llevadero se hace. La prenda queda bien floja, como queremos, no apretada, apelmazada, acartonada. Y queda linda, bien esponjosa. Así hasta llegar al aumento. Ahora hacemos el punto de adentro de las cadenas, 2 cadenas de separación y nuevamente un punto allí dentro. Y continuamos tejiendo un punto por cada punto. Así hasta llegar a los aumentos y repetir la serie. Lo que hacemos en uno, en una serie, esto es una serie de aumento a aumento, todo repetido, de aumento a aumento, todo repetido, así hasta llegar al aumento y al otro aumento. Bueno, prestar atención acá. En la vuelta anterior, antes de cerrar, hicimos las 2 cadenas, pero acá tenemos las 2 cadenas. ¿Ven? Acá ya están las 2 cadenas. No precisamos hacer las 2 cadenas, porque nosotros al girar podemos tener el dibujo de este lado o lo podemos tener de este. Entonces ahora lo que tenemos son más puntos, no tenemos el dibujito de las cadenas. Entonces miramos bien. Y acá nos dice el patrón del tejido que tenemos que unir acá en la tercera cadena de inicio. Bueno, en la tercera cadena, ahí. Levantamos 3 cadenas y giramos. Y comenzamos a tejer en los agujeritos para no equivocarnos y hacer todo correcto. Así hasta llegar a los aumentos y repetir los aumentos. Los aumentos son ese triangulito que tiene un punto alto, 2 cadenas
y un punto alto en el mismo lugar. Después solo se repiten puntos altos encima de los agujeritos o el punto abierto, la cadenita abierta, allí. Y entonces no van a tener ningún problema de que si se aumentó o se restó. Disculpen que sea reiterativa, pero solamente así se aprende. Entonces, adentro de la cadena un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Este es el aumento. Y continuamos. Así, hasta el otro aumento, repetimos y continuamos el otro motivo. Así hasta llegar al final de esta vuelta del canesú. Es bien fácil. Bueno, así va tomando forma y esto va así. Así va. Continuamos. Me fijo bien por dónde fue que terminé. Vamos a desarmar para mirar bien de qué lado me quedé, porque eso es lo importante. De la única manera que lo vemos es desarmando. De qué lado quedé para poder girar y comenzar una nueva vuelta. 3 cadenas y giramos. ¿Ven? En unas tejemos para este lado y en otras para este. O sea, por el diseño, ¿no? Y continuamos hasta la altura que necesitemos en el talle para tejer el canesú. Hacemos el aumento como veníamos y yo voy a tejer hasta la sisa del bebote que tengo de recién nacido y el talle va a ser de 0 edad a 3 meses o un poco más porque va a quedar bastante flexible la prenda. Estoy tejiendo flojo y queda muy lindo a la hora de colocárselo. En el caso del modelo terminado, vamos a tejer 11 centímetros de alto, 11 vueltas. Y después les explico cómo unimos las sisas. Cuando yo llegue a lo de mi bebé, regreso con ustedes. Yo ya llegué al final y hago una cadena extra de seguro y cortamos el hilo. Yo llegué a mi canesú, a mi medida. Ustedes hacen esto cuando lleguen a esa medida. Esto se ve así. Este es el canesú de nuestro suéter. ¿Sí? Estas son las manguitas. Y vamos a hacer bien diferente. Antes no cortábamos el hilo cuando hacíamos batitas y eso, y continuábamos hasta llegar al aumento y uníamos uno con otro y continuábamos por alrededor. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a unir desde acá, desde uno de los aumentos, hacemos una cadena de seguro y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. 3. Como es finita la lana se me esconde bastante. Voy al otro extremo y lo uno con un punto bajo. Hago una cadena extra y cortamos el hilo. Y nos va a quedar así la parte de la manguita. Después esos hilitos se esconden bien y no va a molestar para nada. Hacemos lo mismo con la otra manguita. Tres cadenas y unimos con el otro aumento. Y cortamos.
Y acá tenemos las dos uniones de las manguitas, ¿sí? Para un talle más, por ejemplo, como para de 4 a 6 años, le ponemos entre 5 y 6 cadenitas y vamos viendo la abertura, si sería la ideal. Lo ideal sería tomar la cinta de medir y por abajo del brazo de la niña o el niño o la señora, medir cuánto tiene de ancho la sisa. Y entonces van a saber esta medida y cuánto más le tienen que poner de cadenitas acá para llegar a esa medida y que les dé perfecto. Siempre hay que medir, amigas, amigos. Bueno, retomamos el tejido nuevamente. Esto es lo único que tiene un poquito de trabajo, pero tampoco es mucho. Pero lo van a lograr hacer muy bien. Hacemos una cadena y vamos a levantar los 3 puntos del primer punto alto. Los 3 puntos de cadena, perdón. Acá no va más aumento, solamente va un punto. Y ahora vamos a tejer en las cadenitas. Habíamos hecho 3. Entonces vamos a hacer un punto en cada una. Así. Y ahora vamos aquí y hacemos 1, donde está el aumento. Y continuamos 1 por cada uno, todo alrededor de nuestra prenda, hasta llegar a la otra manguita. Llegamos al otro extremo. A veces se aprieta un poquito el punto. Bueno, lo hago por encima. 2 y 3 puntos. Continuamos un punto por cada punto hasta llegar al otro extremo, donde vamos a cerrar la vuelta. A su vez estoy escondiendo los hilos y todo lo que quede suelto por allí lo escondemos muy bien y rematamos. Cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas en esta vuelta y en todas, en el largo del suéter, y siempre giramos. Para hacer eso que les decía de encontrar siempre dónde meternos y no aumentar o disminuir. Y así vamos a ir vuelta tras vuelta hasta el largo deseado. Yo les dejé anotado allí en la libretita que el canesú de este talle tiene 6 centímetros, en total 5 vueltas. Vayan tomando nota también para tener un referente para tejer para los bebés. Recuerden tejer flojito, así la prenda queda bien esponjosa y desliza bien en el cuerpito del bebé, del niño, la niña o la persona adulta. Y así vamos a ir por todo el contorno hasta tener ese largo que necesitamos. Bueno, tenemos de largo 11,5 desde la sisa hasta acá para un bebé, total 10 vueltas. Y ahora vamos a hacer la pretinita de abajo, o sea el puño, 2 centímetros, 2 vueltas en punto elástico. Yo acostumbro a utilizar una aguja más chica de la que tejí todo el modelo. Lo hicimos con 3 y ahora estoy con 2,50. Por lo general el puñito lo hago con una aguja de menor grosor. 3 cadenas para el primer punto y el que le sigue lo vamos a hacer por delante. Así. Extraemos, pasamos una vez
y pasamos 2. Cargamos el ganchillo, vamos al segundo punto y lo vamos a cruzar y lo vamos a hacer por detrás. Estiramos y pasamos 2 veces. Estiramos para que quede siempre a la misma altura del anterior. El siguiente punto va a ser por delante. Entonces, extraemos, ahora por detrás, cruzamos, estiramos, pasamos una vez y pasamos 2. Por delante, y por detrás. Así vamos a ir de uno en uno por toda esta vuelta. Unimos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Ajustamos y levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer como vemos los puntos. Este está por delante, entonces lo hacemos por delante. Este está por detrás y lo hacemos por detrás. Por delante, por detrás, por delante. Como los vemos, los hacemos. Está por detrás, por delante y por detrás. Así hasta finalizar, hacer una cadena de seguro y cortar y esconder el hilo. Bueno, así nos queda. 18 centímetros en total de la prenda. Todavía falta tejer el punto elástico aquí, que es el final. Ahora vamos a retomar desde las mangas. Y vamos a levantar los puntos y vamos a anotar para saber cuántos puntos levantamos para colocar los mismos puntos en la otra manga que queden exactamente iguales. 3 puntos de cadena para el inicio. Y vamos levantando un punto en cada espacio que veamos. Bueno. Así. Vamos a ir por todo el contorno y una vez que terminemos contamos esos puntos. Cerramos con punto deslizado y levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y giramos. Hacemos exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Yo levanté 32 puntos para esta abertura, 32 puntos. Entonces la otra manga tiene que tener 32. Y vamos rellenando cada espacio que veamos, así, hasta llegar al largo total de la manga. Tienen que medir cuál sería el largo, dejando 2 vueltas, que serían 2 centímetros, para el puñito. Entonces sacan la medida casi hasta la muñeca de la mano para poder hacer el puño después. Y así vamos a ir en redondo, vuelta tras vuelta. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio y levantamos 3 cadenas, giramos el tejido y volvemos a revestir la vuelta. Bien,
Acá tenemos la prenda ya con las manguitas y los puñitos. No mostré cómo hacer los puñitos porque lo mostré aquí y lo voy a mostrar por segunda vez en el escote, no lo voy a repetir 3 veces. Entonces ahora vamos a hacer un repaso de lo que hicimos del puño de la pretina de abajo. Lo hicimos acá y ahora lo vamos a repetir con ustedes. Entonces, en un lugar cualquiera, nos ponemos, buscamos el lado que se ve bien el punto, como veníamos, porque así no tenemos problema. Acá no se va a ver mucho porque es el inicio, es por eso. Pero no le hace nada, porque vamos a hacer el punto elástico. Entonces, 3 cadenas para el primer punto y cuenta como punto atrás, y el repaso sería el punto que le sigue va por delante. Extraemos, estiramos a la altura del otro y pasamos 2 veces. Vamos al siguiente punto y lo vamos a hacer por detrás. Estiramos y lo pasamos 2 veces. En el siguiente va por delante. Extraemos la lazada, pasamos 1, pasamos 2. Vamos al siguiente y lo hacemos por detrás, por delante, por detrás, igual que hicimos abajo en el buzo, por delante y por detrás. Así vamos a ir por toda esta vuelta. Cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenitas para el primer punto y vamos a tejer como se presentan. Este me indica por delante y lo realizamos tal cual. Este por detrás, como lo vemos, lo hacemos así, por detrás. Este está por delante, este está por detrás, y así vamos a ir por toda la vuelta hasta terminar. Vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena, hacemos una cadena más de seguro, cortamos y escondemos el hilo. Bueno, queridas amigas, amigos, aquí está la propuesta de este día. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan ver lucir en sus seres queridos, regalar o vender. Como ven, es bastante fácil. Yo creo que la prenda más fácil de todas. Si siguen estas pequeñas indicaciones que les di, la única complicación un poquito sería cuando hacemos las cadenitas extras debajo de la sisa, pero es lo único. Después lo demás es todo de memoria y es muy sencillo de hacer y de resolver, ¿no es cierto? Acá el buzo en el bebé se ve como arrugado porque el bebé tiene los bracitos así hacia adentro como retorcidos. Viene de fábrica, o sea, yo se lo quiero estirar el bracito y no puedo porque ya viene de fábrica el bracito así. Bueno, cualquier duda que tengan me lo dejan en la sección comentarios, que yo ahí se los iré respondiendo, y todas las indicaciones para los talles y eso también lo dejo en la cajita de descripción, como dije al comienzo del video. No se olviden de suscribirse para recibir los nuevos videos y las nuevas notificaciones de cada semana. Y compartan entre sus redes sociales, círculos de amigos, inviten para que participen también del canal. Recuerden que siempre les ofrezco una alternativa de tejer con pocos elementos, poco material, para que sea fácil para ustedes, que sea económico y que puedan vender
Y si van a vender, ya saben que con un ovillo o con dos pueden sacar mucho más rédito de la famosa cuentita que hacemos, que multiplicamos por 3 todo lo que gastamos en material y el resultado es lo que cobramos. Pero si todavía elegimos temas como los que yo les muestro semana a semana, en los cuales lleva muy poco material, la ganancia va a ser superior. Así que ya saben, 120 gramos acá y 40 gramos acá en el DBB. Fíjense que nada de material. Inclusive pueden hacerlo con restos de hilos de colores y jugar con las combinaciones posibles y hacerlo más llamativo y más bonito. Al DBB le pueden hacer un bordecito en otro tono, ponerle algún aplique, alguna cosita, que siempre los detalles suman. Yo solamente hoy quise enseñarles la manera más fácil y simple. Y después ustedes lo pueden vincular con diferentes accesorios para decorar. Donde sea que se encuentren, les bendigo con paz y bien. Un abrazo y hasta un próximo encuentro.